hacia Jesús. Quiero irme a Lucas capítulo 8 y podemos ver ahí a la mujer cananea, perdón, a la mujer del flujo de sangre que se acercó a Jesús con aquel anhelo y deseo de recibir sanidad, y a ella no le importó estar en una situación de que era difícil el acceso hasta llegar a Jesús, pero la fe que ella tenía la impulsó, le dio esa fuerza de voluntad, esa motivación para ir directo donde estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? En Romanos 8, en Lucas capítulo 8, quiero leer ese pasaje. Lo quiero leer en Lucas capítulo 8, versículo 43. Dice, Lucas capítulo 8, versículo 43. Vamos a leer desde el 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principio de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Mire la situación de esta mujer. Había ido de médico en médico y había gastado todos sus recursos, todo su dinero, y no había podido ser sanada de esa enfermedad. Aquí lo narra, dice que había gastado todo su dinero y había ido a muchos médicos, había gastado todo cuanto tenía porque padecía de un flujo de sangre que no se estancaba, ese flujo de sangre. Y por un tiempo, imagínense, por 12 años, padecer esa enfermedad. Pero ella dice que se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Wow, miren qué importante. La fe hace que fluya el poder de Dios, el poder de Jesús. Algo bien interesante acá, porque esta mujer dice que se fue y por detrás solamente tocó el manto de Jesús, e inmediatamente Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque no fue simplemente un roce o un toque común, porque Jesús estaba en la multitud y la gente lo apretaba y lo rozaba, y ahí estaba, y Jesús no había sentido nada diferente en ese momento. Pero esta mujer se acercó a él con la intención de recibir un milagro, una sanidad, y ella se le acercó a Jesús con fe y tocó el manto, el borde del manto de Jesús. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y Pedro dice, y los que están con él: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, como decíamos,
La fe es toda aquella confianza que tenemos en Dios, que tenemos en su palabra, que nosotros creemos en el Dios que dice que ser en la Biblia. Nosotros creemos en el Dios que cumple sus promesas. Creemos en un Dios fiel, verdadero, justo, santo, perfecto, poderoso, omnisciente, omnipotente. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, y creemos que Dios obra en la vida de cada uno de nosotros con un propósito, y que Él obra de manera soberana en la vida de cada uno de nosotros, y que como Él es soberano, Él actúa cuando Él quiere y en el momento perfecto, en el tiempo exacto. La mujer se le acercó. Vemos la intención de la mujer. Toca el manto de Jesús. Jesús puede discernir que no fue un toque común y corriente de las personas que lo apretaban. Jesús entendió. Recuerden que Él era Dios, y en Él estaba el Espíritu Santo, y Él entendió que una persona con fe se le acercó. Jesús hace la pregunta, pero no porque Él no sabía. Una persona con fe se le acercó. Entonces dice que al tocar la mujer a Jesús, eso provocó que fluyera el poder que estaba en Jesucristo. Eso provocó. Entonces, cuando ve Dios en nosotros aquella fe genuina, aquella fe verdadera, aquella fe que nosotros hemos puesto en Él, donde nosotros oramos y le ponemos todas nuestras peticiones, le ponemos todas nuestras cargas al Señor, todas nuestras necesidades. Dios ve tu corazón. Dios conoce más allá de lo que nosotros podemos entender y conocer. Dios conoce las intenciones que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón. Él las conoce. Entonces, Él actúa en base a su voluntad y en base a su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y Él comienza, el Señor, a analizar y a estudiar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Y aquellas peticiones que van conforme a la voluntad de Dios y que nosotros estamos orando con fe, de hecho, porque dice que el que tiene fe debe acercársele a Dios y debe de creer que Él es real, que Él existe y que Él recompensa a todos aquellos que le buscan, que le aman. Lo bendice, lo recompensa. Entonces, vemos a esta mujer, se le acerca, toca el borde, fluye el poder de Jesús. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, la mujer se siente descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. ¿Cuál era el propósito? Que tocó a Jesús, tocó su ropa, su manto. Y como al instante había sanada, la mujer le contó. Y él le dijo: hija, tu fe se ha salvado, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. El justo vivirá por fe. Entonces, ¿qué pretendo enseñar en esta noche? Hay cosas que se pueden resolver con fe y otras con sabiduría. Hay cosas que necesitamos ejercer la fe, pero también hay cosas que no necesitas ser resueltas con fe. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y qué importante, estimado amigo, qué importante que tengamos sabiduría. ¿Cuánto la necesitamos para poder guiarnos en este mundo, para poder criar a nuestros hijos,
para poder conducirnos en esta vida, para poder convivir en nuestro matrimonio, para poder mantener un matrimonio vivo y que se conserve para toda la vida. Para que ese matrimonio persevere y perdure, también necesitamos la sabiduría de Dios. Aún en nuestro trabajo, cuando muchas personas están a cargo de nosotros, somos líderes. Aún para las personas que se desempeñan en el área de la enseñanza, cuando tratamos con personas, necesitamos la sabiduría de Dios. Y mucho más como padre, imagínense, para criar a nuestros hijos. Y más ahora los adolescentes que necesitan más de sus padres, el consejo de sus padres, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viendo tiempos muy difíciles y necesitamos nosotros estar llenos de la sabiduría de Dios para aconsejar a nuestros hijos y conducirlos por el camino correcto. Darles consejos sabios. Entonces, hay situaciones que se resuelven con fe, pero hay otras que tenemos que aplicar la sabiduría de Dios. En cierta ocasión vemos que una mujer cananea se le acercó a Jesús. Quiero leer este pasaje bíblico. Mateo capítulo 15. Una mujer cananea se le acerca a Jesús. Y vemos cómo actúa la fe en esta mujer. Dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y hay aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Recuerden muy bien que los judíos, según su costumbre y cultura, no eran, la gente que no era de su linaje, no era muy bien visto para ellos, los que no eran judíos. Y esta mujer era una mujer cananea. Dice que la mujer se le acercó a Jesús, se le acercó y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. La mujer cananea le está suplicando a Jesús por la sanidad de su hija. Y respondiendo le dijo el Señor: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Esto era dicho de los judíos, imagínense. Así le llamaban a los que no eran judíos de su linaje: perrillos, perros, en otras palabras. Y Jesús le dice: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Eran dichos que se usaban. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase conmigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Imagínense, Jesús le dijo: grande es tu fe, grande es tu fe, hágase conmigo como quieres. Y esta mujer, no siendo judía, se acercó a Jesús y con fe le pidió al Señor recibir un milagro de su hija. Su hija estaba endemoniada, un demonio la estaba azotando. Entonces miren qué importante es que la fe en la vida del cristiano, porque con la fe nosotros podemos orar y pedir por un familiar que está siendo atormentado por demonios, pueden ser liberados. Por la fe podemos orar por una sanidad, por las enfermedades, por un milagro, por la finanza,
por cualquier situación en nuestra vida, cómo conducirnos en esta vida. Necesitamos fe. Recuerden que Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza. Entonces, qué interesante, pero también vemos que también la sabiduría es importante en la vida del creyente. No solo basta la fe, sino también la sabiduría, porque al principio decíamos, hay cosas en la vida del cristiano que se pueden resolver con fe, pero también hay cosas que tienen que resolverse con la sabiduría de Dios. Hay situaciones que nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, a veces no es ni tanto meterse 3 o 4 días de ayuno y oración. No estoy diciendo que no debemos de hacerlo, siempre y cuando Dios nos dirija. Pero cuando está la sabiduría de Dios, el Señor te ilumina y te dice cuál es la decisión o la acción que debe tomar de manera correcta. Cuando tenemos la sabiduría de Dios. Imagínense qué interesante. En cierta ocasión, a Jesús se le aparecieron la gente de aquel tiempo, los religiosos, los fariseos, y lo tentaron. Y le dijeron, Señor, maestro, ¿de quién es esta moneda? Y Jesús sabía que lo estaban tentando. Y le dice, Jesús, ¿de quién es? Y pásame una moneda, le dice Jesús. ¿De quién es esta moneda? Queda viendo Jesús y le enseña la moneda. ¿De quién es este rostro? Del César. Entonces Jesús le dice que era lícito dar impuesto. Entonces Jesús le dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vemos cómo Jesús, de manera inmediata, cada vez que querían hacer caer a Jesús o decir algo que le afectara, podríamos decir, su vida, su testimonio, su reputación, o tratar de hacerlo caer para luego tener evidencia para acusarlo, porque eso es lo que andaban buscando, para acusar a Jesús. Y sabíamos que la Biblia habla de que Jesús tenía un tiempo en el momento que iba a ser crucificado, porque ya estaba establecido. Pero cuando el Señor Jesús actuaba en fe y sabiduría, hermano, todo el mundo se quedaba con la boca abierta, porque Jesús tenía suficientes palabras, argumentos para cualquier situación o para cualquier acusación que querían hacerle sus enemigos. Entonces él en ese momento actuaba con sabiduría. Si vemos la hija de un hombre acá, voy a leer aquí en Lucas capítulo 7, en Lucas capítulo 7 versículo, Lucas capítulo 8, en el versículo 40, dice que habla de la hija de Jairo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque éste tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Entonces, antes de que Jesús hiciera el milagro de la mujer con flujo de sangre, había llegado este hombre llamado Jairo, que era un hombre muy religioso. Dice que era principal de la sinagoga, un hombre de prestigio, de posición en la religión en ese tiempo. Dice que le llegó donde Jesús, porque tenía una hija que se estaba muriendo.
Entonces, imagínense, tenía una hija que se estaba muriendo, y en el versículo 49 dice, estaba hablando este hombre con Jesús cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Ella estaba hablando, aún estaba hablando en el momento con Jesús cuando le dijeron, como quien dice, ya no sigas molestando al maestro, ya no hay necesidad, ya no hay esperanza. Le dijeron, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Vemos otro milagro en la vida de este principal de la sinagoga, en la vida de Jairo. Vemos un milagro en la cananea. Vemos milagro en la vida de esta mujer del flujo de sangre. Cada una de ellas se movieron con fe. Y es importante la fe, como les decía. Pero ahora vemos el otro aspecto que necesitamos hablar en esta noche, y es acerca de la sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría es la que nos ayuda a aplicar el conocimiento de la Escritura y de Dios mismo que vamos adquiriendo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo adquirimos la sabiduría? La adquirimos a través del temor a Jehová. Recuerden que acabamos de leer Proverbios 1:7, y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, nos estamos volviendo sabios. Y hablar de sabiduría es hablar de conocimiento. Hablar de sabiduría es hablar del conocimiento que nosotros adquirimos cuando aprendemos de la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando nos llenamos de la Escritura, cuando el Espíritu Santo es nuestro maestro y nos enseña la palabra de Dios, nos enseña acerca de Dios, nos enseña a conocer a Dios. Y a medida que aprendemos de la Escritura, nos vamos llenando de conocimiento, vamos llenando nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, están siendo renovados, están siendo cambiados, y nuestra mente está siendo, como decimos, introduciendo información de la Escritura, de la palabra de Dios en nuestro disco duro. Y cuando sea necesario, nosotros la vamos a utilizar en nuestra vida. Es ahí donde aplicamos la sabiduría. Por eso hablamos de sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, es aplicar el conocimiento de la palabra de Dios en las circunstancias de nuestra vida, en los momentos de prueba, en los momentos de tristeza, en los momentos de depresión, en los momentos de enfermedades, en los momentos de escasez. Necesitamos la sabiduría de Dios. No solamente fe, sino la sabiduría de Dios. Hay situaciones, como les decía, necesitamos nosotros la sabiduría de Dios para poder resolverla. No solamente con fe, porque podemos tener fe, pero Dios quiere que uses la sabiduría. Dios quiere que uses el conocimiento de la palabra de Dios para que la apliques
en el contexto que estás viviendo. Imagínense cuánta sabiduría necesitamos nosotros para bendecir nuestro matrimonio. Cuánta sabiduría necesitamos nosotros para criar a nuestros hijos. Cuánta sabiduría necesitamos nosotros para relacionarnos con las demás personas. Cuánta sabiduría necesitamos nosotros para ser prudentes al hablar y no hablar más de lo que no debemos hablar. Qué importante eso. Qué importante es, la necesitamos, la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para entender las cosas de Dios. Qué importante cuando tenemos la sabiduría de Dios. Por eso la debemos de pedir. Recuerden en Santiago, que dice que si nosotros tenemos o carecemos de sabiduría, dice que pidámosela a Dios. Y Él nos dará, en otras palabras, sin rehusar, sin límites. Cuando pedimos sabiduría a Dios, Dios no te va a decir que no, Él no se va a negar, porque es algo que Dios desea que nosotros la adquiramos, la necesitamos. Entonces, Santiago decía, si alguno tiene falta de sabiduría o carece de sabiduría, pídala a Dios, que Dios no se va a negar en dártela, porque la necesitamos para poder conducirnos en este mundo, en esta vida. Nos falta mucha sabiduría. Imagínense, sabiduría para dirigir a una iglesia, sabiduría para conducirnos en este mundo, para poder relacionarnos con personal en nuestro trabajo. Mucha sabiduría la necesitamos para dirigir una iglesia, para hablar con los líderes. ¿Cómo no la necesitamos, hermano? Para ser prudente. A veces, ¿sabe? Cuando somos confrontados, cuando viene el enemigo y nos ataca y usa a personas difamándonos, levantando calumnias o algo que vaya en contra de tu honor, en contra de tu honra, y quizás no es cierto. ¿Cómo vas a actuar en esta situación, en esta circunstancia? ¿Sabe? Jesús dijo claramente, debemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Debemos de ser prudentes como serpiente. Imagínense una serpiente, cómo actúa, cómo se mueve. Ella es prudente, pero en el momento oportuno ella ataca, se defiende. Y vemos cómo la paloma es sencilla, y Dios pone ese ejemplo en nosotros. Pone de ejemplo esta característica de este animal, la serpiente y la paloma. ¿Sabe? Vamos a irnos a 1 Corintios, donde el apóstol Pablo hace un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Hablamos de la sabiduría que es la que Dios da. Dice que Él es la que nosotros adquirimos a través de su palabra, el conocimiento de la palabra, en el proceso que Dios hace en nuestra vida, cómo Dios nos va puliendo, cómo Dios nos va procesando, cuando Dios nos lleva a la universidad, al desierto, y Dios nos comienza a enseñar y nos va preparando. Y esa sabiduría no solamente la recibimos en ese momento que estamos en la prueba, no, la sabiduría de Dios es un proceso de toda la vida, donde nosotros vamos aprendiendo cada día. Por eso, entre más adulto es una persona, entre más años tiene una persona, y es una persona que es sabio, que es prudente, que teme a Jehová y se ha llenado de la palabra de Dios, esta persona es sabia
Y entre más anciano es más sabio. Entre más viejo es más sabio, porque en él está lleno de sabiduría de Dios. Si es una persona temerosa, prudente, y su vida la ha depositado en Dios. Por eso hay una gran diferencia entre un hijo de Dios, una persona respetuosa, temerosa de Dios, que obedece su palabra, en aquellas personas que ni siquiera conocen a Dios. ¿Cuántas situaciones en la vida nos ahorramos, hermano, por ser personas temerosas de Dios? Porque hablamos de proverbios que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Y voy a ir terminando y quiero leer este pasaje en Primera de Corintios. El apóstol Pablo hace un contraste y una diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Imagínense, y Pablo nos da una enseñanza interesante aquí en este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y miren lo que dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Pablo ahora dice: mi sabiduría, o sea, mi sabiduría no tienen que ver nada con sabiduría humana. Él está hablando de que esa sabiduría tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver específicamente con Dios. Luego dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Está hablando sabiduría no de este mundo, porque la persona que se conduce en este mundo sin Dios, la Biblia lo habla claramente, no es una persona sabia. Una persona que se conduce en este mundo sin Dios carece de sabiduría, no es una persona prudente, no es una persona temerosa de Dios, es una persona negligente, es una persona que no está siendo dirigida por Dios. Por eso vemos muchas personas cómo terminan su vida lejos de Dios. Imagínense. Entonces dice Pablo: sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, sino de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Cuando se refiere en misterio, está hablando de aquello que estaba oculto, pero que Dios se lo ha revelado a sus hijos. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Imagínense que en cierta ocasión Jesús le dijo a los que estaban a su alrededor: ustedes pueden discernir los tiempos, pueden determinar si va a llover o no va a llover, si se va a producir una tormenta. Ustedes pueden discernir, pero no, imagínense, pero no habían discernido que con ellos estaba el Hijo de Dios, el Mesías. Jesús se refería a eso. La sabiduría tiene que ver cómo nosotros podemos discernir los planes, aún los tiempos, los planes de Dios. Porque Dios nos puede dar pista o pauta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, aún en nuestra familia. Y Dios nos puede revelar, nos puede mostrar. Entonces, imagínense que le digo a las personas que estaban con él ahí: son expertos en discernir los tiempos y las edades, pero
no saben que aquí tienen al Mesías, al Hijo de Dios con ustedes. No pueden discernir que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de este mundo. Entonces, eso tiene que ver también con la sabiduría de Dios. Pablo decía: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué? Porque aquellos misterios que la gente del mundo, para ellos podríamos decir, valga la redundancia, misterios, porque ellos no pueden discernir, para los hijos de Dios ya no son misterios, podríamos decir, son misterios que han sido revelados. Entonces dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Imagínense. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Qué interesante cómo Pablo hace el contraste, la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Por eso el que no tiene a Dios, la Biblia no lo considera sabio. El que no tiene a Cristo en su vida es una persona, ¿sabe? La Biblia lo considera una persona torpe, una persona negligente, una persona que no es prudente. Y eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Por eso es importante la fe en el cristiano y la sabiduría también, que la vamos adquiriendo a través del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo en la palabra de Dios y a través de la formación y el trato que Dios tiene con nosotros. Que entre más Dios trata con nuestras vidas, entre más Dios nos enseña a través de su palabra, la persona se va volviendo más sabio, más prudente, según la Biblia, según la palabra de Dios. Y eso es importante porque la sabiduría y la fe la necesitamos para poder conducirnos en esta vida mientras nosotros estemos en esta tierra. La necesitamos, hermano y amigo. Así que le damos gracias a Dios en esta noche. Y en la próxima sesión seguiremos hablando de este tema interesante, porque solo pude hacer una introducción. Así que, como les decía, no perdamos la fe en Dios. Esa fe que nos hace, hermano, que el poder de Dios fluya aún en nuestra vida. Porque la mujer del flujo de sangre se le acercó a Jesús con aquella fe y dice Jesús: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Y estudiemos la Escritura, estudiemos la palabra, y no dude usted en pedirle al Señor sabiduría, porque la necesitamos. En todo pide la sabiduría. En su trabajo: Señor, dame sabiduría. No sé cómo dirigir este personal que tengo a mi cargo. Señor, no sé cómo puedo ejercer este trabajo o esta función. Para mí es nuevo. Pídale sabiduría. Si usted es hijo de Dios, pida la sabiduría, que Dios se la va a dar. Señor, ¿cómo puedo aconsejar a mi hijo? Señor, ¿cómo puedo criar a mis hijos? Señor, ¿cómo puedo conducir mi matrimonio? Todo eso es importante. Así que Santiago decía: si usted carece de sabiduría, pídala a Dios, que Él se la va a dar y no se la va a negar. Sin reproche, dice la palabra de Dios. Así que en esta noche oramos. Padre, te doy gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias
por todo, Señor, lo que hemos compartido en esta noche, Señor. Padre, te pido que todas las personas que han estado con nosotros, Señor, tú les ayudes, Señor, y todas aquellas personas que necesitan esa fe, Señor, sólida, ayúdales a ellos, Señor, y oro por ellos para que también tú le des la sabiduría que necesita, Señor, al igual que nosotros todos los días la necesitamos, Señor. Oramos para que esa fe y esa sabiduría, Padre, sea desarrollada en la vida de ellos, al igual que nosotros, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por las personas que nos estuvieron viendo a través de la televisión, a través de la radio, estuvieron escuchando a través de las redes sociales, Señor. En el nombre de Jesús oramos y los bendecimos. Amén. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches. Comienza tu día en las manos de Cristo. Enciende tu radio y escucha el sonido. Tu espíritu